Vamos ahora a trabajar con los gráficos. Se trata de un recurso que permite que al primer golpe de vista podamos interpretar una situación de la realidad, que quizás si lo observamos en una tabla de datos con una serie de números, de cifras, puede resultar un poco más complejo. Entonces así podríamos analizar diversidad de situaciones, si la resolución de los expedientes evolucionó favorablemente en los últimos meses, cómo se comportaron las ventas, qué sucede con la cantidad de funcionarios. Mediante la generación de gráficos enriquecemos un informe. Es importante tener presente que el paso previo a la generación del gráfico es la correcta organización de los datos, lo cual facilitará su creación y eventual modificación. Un consejo a tener presente al momento de generar un gráfico es el hecho de evitar trabajar con grandes volúmenes de información que pueden generar gráficos que sean confusos. Entonces, en ocasiones, a partir de una planilla que tenga una gran cantidad de información, quizás sea una buena alternativa dividir para presentar diferentes gráficos con los datos correspondientes. Comencemos trabajando y mostrando algunos ejemplos. En la planilla que vamos a utilizar, que es la misma que ustedes pueden descargar, como siempre, para poder seguir replicando los casos que mostramos, vamos a trabajar con los datos de la hoja gráficos y allí lo que tenemos es una lista de ventas de vehículos, sabemos la marca y sabemos para cada año, 2015, 16 y 17, las cifras vendidas. Entonces, si queremos representar toda esta información en un gráfico, lo que vamos a hacer es seleccionarla de antemano. Como vimos en el material teórico, este paso de seleccionar la información que quiero representar puede hacerse antes de llamar o de activar al asistente para gráficos, o incluso se puede hacer en el segundo paso. Una vez que comenzamos a activar el asistente, en el segundo paso nos da la opción de indicarle cuáles son los datos que vamos a representar. Pero considero que esta es la forma más simple de hacerlo. De antemano elegir qué es lo que quiero. Una vez que seleccione, tengamos también presente que seleccionamos los títulos. Podríamos trabajar solo con los números y eso generaría un gráfico, pero un gráfico con poca información, en el cual no se verían los nombres de las series y las categorías que estamos representando. Entonces es por eso que a la hora de seleccionar elegimos también los títulos que contiene nuestra planilla. Insertar, gráfico. El gráfico ya queda, tenemos una primera versión del gráfico que estamos generando. Y como verán aparece ese marco o ese borde de color gris que nos indica que estamos en el modo de edición, donde nosotros podemos trabajar con cada elemento del gráfico por separado. Primer paso, elegir el tipo de gráfico. Tenemos aquí, dentro de los tipos, columnas, barras y círculos, área, línea, podemos elegir lo que nos interese y a partir de ahí a su vez elegir un subtipo. En este caso voy a trabajar con un gráfico de área. Ahí ya podemos observar cómo cambió. Voy al siguiente paso. Lo que decíamos, aquí me dice cuál es el rango de datos que estoy representando. Si observamos también aparecen cada una de las series que marcamos bordeadas con una línea de color azul. El indicador aquí dice que estamos trabajando con las series en columnas. Simplemente con un clic podemos pasar a elegir la otra opción y ya ver ahí cómo el gráfico cambia, ¿sí? Aquí lo que hay que ver es decidir qué es lo que quiero mostrar. Cuál de las dos opciones de distribución permite mostrar lo que o permite cumplir con el objetivo de nuestro gráfico. En este caso lo voy a dejar como gráfico en columnas. Primera fila como etiqueta y primera columna como etiqueta es lo que hace que
si las series están en columnas, como en este caso, la primera columna de las que marcamos sea tomada como o para completar o para colocar la información en el eje X, en el eje horizontal. Allí aparecen en este caso cada una de las marcas. Y como trabajamos para cada una de esas marcas con 3 series de datos, con lo que se vendió en 2015, en 2016 y en 2017, para cada punto, para cada elemento que se representa en el eje X, tenemos 3 valores. Y cada uno de esos valores corresponde a los años, que es la información que vemos en la zona de la leyenda. Vamos al siguiente paso. Y aquí es donde el rango de series que marcamos al principio aparece bien distribuido y aparece con todas sus características. Desde aquí nosotros después vamos a poder hacer modificaciones. Por ejemplo, en este caso, si nos fijamos, hay una serie de datos que es la que se seleccionó o que Calc tomó como primera serie, que por ser o por contener valores más altos que en el resto, cubre, ¿sí? No se pueden ver las otras series de datos. Entonces aquí una de las opciones claramente sería reordenar, y eso lo podemos hacer en este momento. Podríamos elegir cada una de estas series y utilizar los botones de subir y bajar y ubicarlas de acuerdo a lo que consideremos correcto. Se puede hacer entonces en este momento o se puede hacer posteriormente, una vez que el gráfico está terminado. Pensemos en que de pronto lo hicimos así y no nos dimos cuenta de ese defecto, y entonces se puede corregir posteriormente, se puede hacer sin ningún problema. Ahora vamos a ver cómo, ¿sí? No lo voy a hacer ahora, voy a hacer de cuenta que no me di cuenta, que no observé. Voy al siguiente paso. Aquí es donde le puedo indicar títulos, título y subtítulo principal al gráfico, títulos a los ejes. Aquí simplemente sería escribir. Después también desde la vista o desde el modo de edición podemos aplicarle características de formato, colores, tamaño de letra y demás. Eso como siempre y sin mayores dificultades. El otro detalle que vamos a poder agregar aquí es indicar si queremos mostrar la leyenda, que en este caso sí tiene sentido porque tenemos 3 series distintas, entonces tenemos que saber cuál es cuál. Si lo desactiváramos, van a ver que esta parte deja de verse, ¿sí? Hay algunos recursos que podemos aplicarle al gráfico posteriormente, que en algunos casos pueden hacer viable esta opción de eliminar la leyenda, pero en este caso vamos a dejarla porque si no sería difícil distinguir cada color, cada área que se representa en el gráfico, a qué año corresponde. Cuando mostramos la leyenda podemos elegir también en qué lugar de la zona del gráfico la vamos a dejar. Normalmente la opción por defecto es a la derecha, pero tranquilamente podemos cambiar y después de unos segundos observar aquí en la vista previa cómo quedaría. Es así de sencillo. La otra opción que tenemos en este último paso es las cuadrículas. Las cuadrículas son las líneas que atraviesan el gráfico y que en principio su finalidad es la de ayudarnos a leer. Normalmente están puestas la cuadrícula o las líneas correspondientes al eje Y. Podríamos agregar, y ahí las vemos, la cuadrícula correspondiente al eje X, es decir, líneas verticales que atraviesan el gráfico. Desde aquí nosotros podemos colocar lo que llamamos las líneas de cuadrícula o la cuadrícula principal. Vamos a ver que después hay opción de colocar una cuadrícula secundaria que agrega todavía más líneas entre las actuales que tenemos, entre lo que se llaman las principales. Pero lo vemos un poquito más adelante. Hasta aquí completamos el gráfico y ahí quedó. Como decimos en el material teórico, el gráfico, una vez que terminamos los pasos del asistente, una vez que los recorrimos todos, queda ubicado sobre la hoja y queda enmarcado con ese borde de color gris.
que nos indica que estamos en el modo de edición. Si observamos en la barra de botones, vamos a ver que aquí hay una barra de botones especial, que la barra de botones que conocemos normalmente quedó desactivada, permanece oculta, y si nos fijamos en el menú formato, veremos que las opciones no son las de siempre. En este caso son todas opciones relacionadas con el gráfico que tenemos en edición. Y si vamos a el menú insertar, sucede lo mismo. Aquí tenemos opciones que afectan a el gráfico. Cuando el gráfico está en modo de edición, podemos elegir cada uno de los componentes que lo conforman. La leyenda, los ejes. Vamos a ver que cuando elegimos un elemento, este aparece marcado con los botones o los marcadores, precisamente así se llaman, de color verde. Y entonces cuando está seleccionado, nosotros podemos acceder a sus opciones de configuración. Hay varias maneras de hacer esto, pero hay una que de pronto puede resultar más simple, que es hacer un clic sobre el elemento y desde la barra de botones observar que lo que elegimos aquí es la leyenda, y aquí tenemos el botón que nos permite acceder a sus opciones de formato. Dependiendo del elemento tendremos más o menos posibilidades. Aquí hay muchas opciones que son sencillas de apariencia, como los colores, el grosor de la línea, el tipo de letra, ¿sí? Las cosas características. Y en algunos elementos, dependiendo de sus características precisamente y de su importancia, vamos a poder tener elementos a configurar que pueden resultar interesantes o más interesantes e incidir en la presentación del gráfico. En este caso, una vez que tenemos el gráfico terminado, como decíamos, vamos a notar que se ve una sola serie y un pequeño superficie que corresponde con otra de las series, que es la del 2016. Estamos viendo solo 2015. Entonces tenemos que darnos cuenta de que hay que reordenar las series para poderlo visualizar mejor. Así que tendríamos que volver a esa opción del asistente, a ese paso del asistente donde se podía corregir el orden de las series. Entonces, de varias maneras lo podemos resolver, pero en este caso lo que vamos a hacer es presionar el botón derecho sobre el gráfico, ver que aquí aparecen un montón de opciones también, ¿sí? Acceder al formato del área gráfica, en este caso porque dice el botón derecho sobre el área gráfica, sobre el fondo blanco que tiene nuestro gráfico. Entonces eso es lo que se llama el área, es como el lienzo, el espacio en el cual nosotros estamos trabajando con nuestra representación gráfica. Podemos insertar títulos, podemos insertar o quitar los ejes, eliminar la leyenda, que fue una de las características que también vimos antes, cambiar el tipo de gráfico, si así lo quisiéramos, o acceder al rango de datos. Y si hacemos clic en este lugar, vamos a ver que aparece un cuadro con dos pestañas, que son las mismas pestañas con las mismas opciones que aparecían en el asistente. En este caso voy a ir al área o a la pestaña serie de datos y voy a tomar la serie de 2015, que es la de los valores más altos, y la voy a llevar hacia atrás. Y ahí ya notoriamente tenemos un cambio. Seguimos sin ver la del 2016. La del 2017, que es la de color amarillo. Entonces vamos a tomar esta serie y la vamos a llevar en este caso hacia arriba. Y ahora el gráfico cambió notoriamente. Son los mismos datos, pero organizados de manera distinta. Otra solución ante este problema o este inconveniente de que no se veía el gráfico hubiera sido cambiar el tipo de gráfico. En lugar de utilizar áreas, podríamos haber utilizado columnas o líneas, y de esa forma también lo hubiéramos solucionado, en ese caso sin necesidad de reordenar las series. Pero la intención era mostrarles precisamente que eso se puede corregir. Aceptamos aquí, y si yo quisiera salirme del modo de edición, simplemente hago un clic por fuera del espacio del gráfico
y ahí observen que el marco gris ya dejó de verse. Y entonces si vuelvo y miro acá arriba, las opciones de la barra cambiaron, el menú formato volvió a ser el mismo de siempre, el menú insertar volvió a ser el mismo de siempre, porque ya no estamos en el modo de edición, al cual si quiero volver a ingresar, tendré que hacerlo mediante un doble clic en el área de gráfico. Y ahí nuevamente estoy en el modo de edición. Vamos a probar una cosa más que tiene que ver con qué pasa si yo quiero agregar una serie de datos aquí. Yo tengo mi gráfico armado, al cual ya le di características de formato y apariencia y demás, pero que muestra datos del 2015 al 2017. Supongamos que yo quiero agregar aquí los datos de un año más. Entonces lo que vamos a hacer es otra vez presionar el botón derecho, nuevamente ir al rango de datos y aquí en las series, donde aparecen las que ya tengo definidas, indicar que quiero agregar una nueva. Fíjense que tengo opción de agregar o de eliminar una serie. Simplemente elijo y elimino, si eso es lo que quiero. Si quiero agregar, en este caso tendré que ubicarme, es conveniente ubicarme en el lugar correcto, porque la serie que yo agregue va a quedar a continuación de la que tengo seleccionada. Supongamos que me quedo aquí en 2017 y digo agregar. Cuando le digo agregar, aquí ya se queda la serie dispuesta, dice es una serie sin nombre, y las características de esta serie las voy a definir desde aquí. Aquí es donde voy a decir cuál es el nombre que le voy a dar, ¿sí? Y cuáles son los valores que voy a representar. Con respecto al nombre, vengo acá y aquí tengo la posibilidad de indicarle qué rango, qué celda de la hoja contiene el nombre de mi serie. En este desplegable que está aquí abajo lo que tenemos es las categorías. En realidad las categorías no las vamos a cambiar, las vamos a mantener. Tienen que ver con las marcas de los vehículos. Así que vamos a ir al rango para el nombre. Y los datos que necesito están en otra hoja. Entonces simplemente voy a elegir esa hoja. Aquí están los datos. Y voy a elegir la celda que contiene el nombre. Si se fijan aquí ya la cosa cambió. Ahora voy a decir, bueno, para esa serie, ¿cuáles son los valores que yo voy a representar? Hago clic en este segundo renglón. Y aquí ahora dice rango para valores I. Entonces, mismo procedimiento. Presiono el botón de seleccionar. Voy a la hoja donde tengo los datos y selecciono la información. Y ahí ya tengo definido. Probablemente lo que tenga que hacer aquí es cambiar el orden para mantener coherencia. Voy a llevar el 2018 hacia arriba. Y entonces ahí, si se fijan, apareció la serie nueva. Hay uno de los valores de la serie que le marqué que está vacío, una celda que estaba vacía. Y entonces aquí se ve como si fuera un 0. Es decir que vehículos de la marca Fiat en el 2018 no se vendieron. Una vez que terminé, presiono aceptar y ya tengo la serie agregada, respetando todas las características previas que le pudiera haber dado al gráfico. Observemos cómo se agregó en la leyenda la nueva serie de datos. Esta entonces es una de las características más importantes, la posibilidad de administrar bien los datos que estoy representando. Si los datos que estoy representando están mal seleccionados, no están en el orden que yo pretendía o cosas por el estilo, el gráfico no va a reflejar una realidad correcta. Entonces es bien importante tener presente esa posibilidad, la de que nosotros podemos administrar el rango de datos, la serie de datos, libremente
jugando con las opciones de el cuadro rango de datos. Hasta aquí entonces una primera demostración. Trabajemos ahora con otro ejemplo para ver básicamente características de formato que podemos cambiar y sobre todo centrar la atención en el modo genérico de trabajar, ¿sí? No tanto en el ir paso a paso a decir, bueno, cómo se resuelve paso a paso tal o cual procedimiento, sino en la forma genérica de trabajar, porque todo lo que podamos hacer con un gráfico se puede resolver siguiendo el mismo procedimiento general. En este caso lo que tenemos es una distribución o una organización de funcionarios donde tenemos información de la cantidad de presupuestados, provisorios o provisariatos y contratados a dos fechas determinadas, al 31 de marzo y al 30 de diciembre del 2017. Entonces vamos a seleccionar la información. Fíjense que tengo calculado los totales, pero eso no lo voy a representar en mi gráfico, porque quiero exclusivamente, según el tipo de vínculo, representar o comparar, en este caso, las cantidades. Insertar, gráfico. Ahí tenemos la primera aproximación. En este caso vamos a decir que es un gráfico de 3 dimensiones, simplemente para que nos quede presentado distinto. Aquí ya está, aquí están las series. En este caso no voy a hacer nada más, el gráfico está pronto. Pero una vez que lo terminé, voy a decidir hacerle algunos cambios. Por ejemplo, voy a colocarle títulos. Entonces, con el modo de edición activado, botón derecho, insertar títulos. Colocamos un título en el eje X. En el eje X están las categorías. Y aquí el título. Aceptamos y ahí vemos cómo quedó el trabajo. Supongamos que por una cuestión de presentación voy a querer eliminar este eje, ¿sí? Dijimos que cuando estamos en el modo de edición, cada componente del gráfico con un clic se puede ir seleccionando y modificando. Dependiendo del tipo de gráfico, dependiendo de la cantidad de series que hayamos puesto, la cantidad de elementos que contiene el gráfico va a ir variando. A veces los nombres que Calc le da a cada componente pueden no ser así de fácil interpretación, y entonces hay una forma simple de poder ver cuántos son los elementos que tiene el gráfico, cómo se llama cada uno y poderlos ir seleccionando sin estar trabajando directamente sobre el gráfico, que a veces también puede ser difícil precisar dónde hacer el clic para elegir el elemento que me interesa. Entonces es muy útil utilizar el desplegable que se activa aquí, que como verán en este caso tiene un montón de opciones. Área de gráfico, el gráfico todo, el plano lateral del gráfico, el gráfico de superficie, leyenda, título principal, subtítulo, eje, título del eje. Esta lista varía y varía mucho dependiendo del tipo de gráfico con el que estemos trabajando, dependiendo de la cantidad de elementos que le hayamos puesto. Por ejemplo, si este gráfico no tuviera título y subtítulo, estas dos opciones no aparecerían en la lista.
¿sí? Si hubiéramos trabajado con un gráfico plano, con un gráfico de 2 dimensiones, no tendríamos esta característica de plano lateral o esta otra que tiene que ver con el gráfico de superficie. Por eso decimos que es muy útil, porque además uno va aprendiendo sobre cómo Calc llama a cada componente, y una vez que yo lo seleccioné, puedo ir al botón del costado que dice formato de la selección, ¿sí? Yo acá elijo, selecciono el elemento con el que quiero trabajar. Por ejemplo, supongamos que le digo leyenda. Y entonces veo los marcadores verdes que me indican que el elemento está seleccionado, y desde aquí yo puedo acceder a las características, en este caso de la leyenda. Supongamos que no tengo muy claro qué es lo que aquí llama plano lateral del gráfico. Esta opción, como dijimos, no estaría a la vista si no se tratara de un gráfico de 3 dimensiones. Lo voy a elegir y voy a ir a el formato de selección. Y le voy a poner un color para distinguirlo fácil. Color de área. Y le vamos a poner un color bien llamativo. Y ahí descubrimos lo que es ese plano lateral. Son como las paredes del gráfico, porque estamos trabajando con un gráfico de 3 dimensiones. Vamos a elegir otro elemento. Gráfico de superficie. Y le vamos a aplicar al gráfico de superficie otro tono de verde. Y ahí tenemos, el gráfico de superficie es como el piso del gráfico. Ahora voy a elegir el eje, que como dijimos lo voy a querer quitar. ¿Sí? Acá yo voy a notar que si voy al formato de selección, puedo elegir la escala, que en este caso, ¿sí?, la vamos a dejar como está. El eje X es el eje de las categorías, entonces aquí en el caso de la escala no hay mucho que podamos hacer. Podríamos pedirle que, por ejemplo, nos ordenara en dirección inversa. Acá Calc lo que hizo fue tomarlos en el orden en que se los di: presupuestados, provisariato y contratado. Supongamos que quisiéramos verlo en el otro orden, a la inversa, y entonces ahí tendríamos esa posibilidad y el eje queda colocado del otro lado. No me gusta, en este caso lo voy a deshacer. También teníamos, como dijimos, la opción de el botón derecho. Insertar o eliminar ejes está aquí, bien fácil. Vamos a eliminar el eje Y, el eje vertical. Y de esta manera queda el gráfico. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos en este caso? Que no podemos saber cuánto miden, cuáles son los valores correspondientes de cada uno de los puntos del gráfico. Entonces, en este caso, y para paliar ese defecto, ¿sí?, yo por algún motivo digo, bueno, el gráfico con esas cifras ahí al costado no me sirve, no me aclara las cosas, prefiero dejarlo sin el eje, pero necesito saber cuáles son las cifras que representa este gráfico. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a agregar otra característica que suele ser bastante útil, que son las etiquetas de datos. Entonces, en este caso, como las etiquetas de datos no existen, es imposible que yo las encuentre en esta lista. Entonces no lo puedo resolver desde acá. Aquí aparece lo que yo ya agregué, lo que yo ya incorporé a mi gráfico. Lo que quiero en este caso es agregarle un elemento nuevo, insertar un elemento nuevo. Entonces voy a ir al menú insertar. Y aquí tengo la opción de etiquetas de datos. Vamos a verificar si hacemos botón derecho aquí. Esa opción no aparece. Podría, pero en este caso Calc no nos la muestra desde este lugar. Entonces, si yo quiero agregar un elemento y no aparece en el menú contextual, voy a ir al menú insertar, etiquetas de datos, y voy a pedir que me muestre los valores como números.
puedo elegir en qué lugar. Voy a pedirle que lo haga dentro de cada punto y podría elegir un ángulo de rotación para mostrarlo inclinado. Aceptamos. Y ahí tengo los valores. ¿Sí? Algunos, haberle pedido que nos colocara las cifras adentro de la barra, en este caso en el que la barra es muy cortita, en realidad no quedó bien. Entonces vamos nuevamente a las etiquetas y vamos a cambiarle la opción de adentro por decirle arriba. Y ahí quedaron mejor. Las etiquetas ahora son parte del gráfico. Vamos a ver qué pasa si voy al desplegable. Aquí están también. La serie de datos al 31/3 del 2017, etiqueta de datos. Y la serie de datos al 31/12/2017, etiqueta de datos. Supongamos que yo quisiera a cada etiqueta aplicarle el color de la barra. Entonces, las azules son las de marzo. Elijo marzo. Vengo al formato. Voy al efecto de fuente. Y digo que quiero un color azul. Acá busco el que más o menos me parece. Y quiero que aparezcan en negrita y con un tamaño un poquito más grande. Y ahí están. Y las otras las voy a elegir. Diciembre. Voy a querer que aparezcan, por ejemplo, en cursiva. Más pequeñas, se me ocurre. Y con un color rojo. Y ahí vemos cómo proceder. Entonces, independientemente, como decimos, de que estamos mostrando actividades concretas, es decir, por ejemplo, cómo quitar un eje, cómo colocar una etiqueta de datos, cómo cambiar un color, lo importante es que sepamos que si yo quiero modificar un elemento del gráfico, un elemento que ya está puesto en el gráfico, quizá la forma más simple de hacerlo es venir a esta lista desplegable y elegir el componente, y una vez que lo elegí, ir al formato de selección y ahí modificar las características que considere necesarias. Cuando me salga de este modo de trabajo, el gráfico quedó pronto y, como siempre, si necesito volver a hacer modificaciones, doble clic y ahí se activan las opciones correspondientes. Vamos a mirar ahora otro ejemplo. En este último ejemplo vamos a ver un caso particular. Supongamos que tenemos una lista de importes vendidos, de ventas registradas, y entonces para cada fecha tenemos un importe determinado y queremos representar esto en una gráfica. Seleccionamos como siempre, insertamos, gráfico, el gráfico ya está, no le voy a agregar más nada, así que aquí voy a finalizar, porque lo que me interesa que observemos es qué sucede con este gráfico. Este gráfico tenía una particularidad. Los datos con los que estamos trabajando, la primera de las columnas, es una serie de fechas. Entonces no se trata de, como en los casos anteriores, nombres de marcas de autos o tipo de funcionarios o meses del año. No se trata de una etiqueta de tipo texto, sino que se trata de una fecha. Y entonces, así como Calc, cuando escribimos una fecha en una celda de la hoja, la reconoce como tal y le da un tratamiento especial, en este caso, al armar el gráfico, también reconoció que se trata de fechas, y si se fijan, las barras no están equidistantes como en los casos anteriores, sino que responden a este eje X que tenemos en este caso, funciona como una línea de tiempo, y entonces por eso las barras están ubicadas de acuerdo con la fecha correspondiente. En este caso podemos pensar que esto es efectivamente lo que queremos hacer, entonces lo podríamos dejar así, o podemos decir no, yo quiero que estas fechas que están
en la primera columna sean tratadas como un texto, como una etiqueta común, y entonces se genere otro tipo de gráfico bien distinto. Entonces lo que necesitamos modificar en este caso es el eje X, y en particular la escala del eje X. Entonces vamos al desplegable, elegimos el eje, vamos a su formato, y aquí no es el color ni la etiqueta, lo que vamos a modificar son las opciones de escala. Y en lugar de que el tipo sea automático, es decir, que Calc reconozca el tipo de dato que estoy trabajando, que estoy utilizando, ¿sí? La opción automática indica Calc decide qué tipo de escala voy a usar. Y si no, las otras opciones manuales, llamémosle así, son decir, bueno, esto es un texto o esto es una fecha. En este caso vamos a forzar, por decirlo así, a que se considere en texto, y entonces cuando aceptemos vamos a ver cómo el gráfico cambió considerablemente. De la misma manera que cambiamos las características de escala, en este caso del eje X, también podríamos hacerlo con el Y. Podríamos ver que este eje comienza en el valor 0, llega hasta el 7000 y tiene como puntos de cuadrícula, como puntos intermedios, los valores de 1000 en 1000. Entonces vamos a modificar y vamos a el eje Y, formato de selección, y aquí el gráfico tomó una escala automática. De acuerdo con lo que nosotros marcamos, automáticamente definió que el eje debería verse de esta manera. Por eso aquí tenemos los valores mínimo, máximo, el intermedio, es decir, comienza en 0 como dijimos, llega hasta 7000 y los valores van cambiando de 1000 en 1000. La cantidad de intervalos secundarios tiene que ver con lo que decíamos al principio, la cuadrícula secundaria, las líneas que van a estar entre estas grises que están ahora intermedias. Esto podemos aplicarlo o no, pero lo que indiquemos acá solo se va a ver si nosotros activamos la cuadrícula. Entonces, como quiero cambiar estas características, desactivo el botón de automático. Y voy a decir que efectivamente va a comenzar en 0, pero supongamos que quiero que llegue hasta 8000 y que el intervalo principal, en vez de ser cada 1000, sea cada 500. Y voy a dejar esta opción de los intervalos secundarios en 2. Aceptamos. Y observemos cómo cambió, ¿sí? En vez de llegar hasta 7000, ahora el gráfico representa hasta la cifra 8000. Y mientras estuvo con el tamaño original se seguía viendo de 1000 en 1000, pero si le damos un poco más de espacio vemos que efectivamente aparece y representa de a 500 números. Y ahora le voy a colocar las líneas secundarias para que las veamos. Vamos a insertar cuadrícula. Y como vemos acá está puesta la principal correspondiente al eje Y. Voy a colocar la cuadrícula auxiliar o secundaria. Y ahí aparece. Entre cada uno de los valores principales hay una división, porque le dijimos que queríamos 2 intervalos. Esto es entonces, en principio, lo último que queremos mostrar en este tutorial relacionado con lo que es las características principales de formato, pero también de manejo de los datos, que eso es lo principal en realidad a la hora de una representación gráfica. En el próximo video veremos un par de casos especiales y, como siempre, revisen el material y consulten las dudas. Seguimos adelante.